Ahora vamos a comenzar a ver el efecto que se conoce como line blanketing. Este efecto ocurre porque la atmósfera tiene líneas de absorción en el caso de las estrellas que estamos estudiando y por lo tanto no es gris como habíamos estado viendo en la aproximación anterior. Como vimos, el único proceso de extinción que es completamente gris es el scattering de Thomson, la dispersión de Thomson. Entonces, lo que tenemos para empezar es lo que se conoce como backwarming, que básicamente es el efecto de que las partes más profundas de la atmósfera se calientan relativo a la atmósfera gris y la superficie se enfría. Esto ocurre debido a que tenemos el efecto de las líneas que esencialmente bloquean el flujo en las capas más profundas de la atmósfera y es lo que forma las líneas que observamos. Y lo podemos ver claramente en las gráficas que tenemos en esta diapositiva. Básicamente vemos cómo se comporta la temperatura con respecto a la profundidad óptica en el continuo para diferentes casos. Primero, para una atmósfera gris, vemos el caso en esta línea, por ejemplo, y vemos el caso para dos líneas que tienen diferentes intensidades, para dos atmósferas que tienen diferentes intensidades en sus líneas. Esto está medido por este coeficiente eta, que esencialmente es el cociente entre la opacidad de la línea respecto a la opacidad del continuo. Entonces vemos aquí que en el caso de t igual a 99 son líneas más intensas, en el caso de t igual a 9 son líneas menos intensas, pero en ambos casos vemos que las capas más profundas, es decir, con una profundidad óptica mayor, se calientan respecto a la atmósfera gris, mientras que en la superficie se enfría respecto al caso de la atmósfera gris, como podemos ver claramente cuando tau es igual a cero. Como decíamos, esto se debe a la presencia de líneas. Esencialmente lo que ocurre es que debido a que tenemos supresión o eliminación de flujo en donde tenemos la línea de absorción, eso se debe compensar en el continuo de alguna forma y lo podemos ver claramente de este lado. Aquí vemos claramente cómo tenemos el flujo a una cierta frecuencia respecto a la frecuencia. En otras palabras, tenemos un espectro. Y aquí estamos viendo claramente un ejemplo puramente teórico de una serie de líneas que son básicamente rectangulares. Es solo para ver el experimento, para hacer el experimento. Y vemos cómo se comporta el continuo y la línea respecto al caso de la atmósfera gris. Aquí en línea punteada tenemos la atmósfera gris y vemos cómo el continuo eleva su intensidad respecto al caso gris, mientras que obviamente en la línea tenemos su presión de flujo respecto a la atmósfera gris. En este caso, el flujo del continuo está dado esencialmente por esta aproximación. Estamos usando la aproximación aquí de Eddington-Barbier en la superficie, que básicamente es el caso de equilibrio termodinámico local. Entonces, básicamente vemos cómo el flujo del continuo es aproximadamente igual al flujo del cuerpo negro para una profundidad óptica de continuo de 2/3, mientras que el caso gris, como sabemos, sería el caso de cuerpo negro de la temperatura efectiva de la estrella en cuestión. Y el flujo de la línea es equivalente a perdón, al flujo de cuerpo negro para eh, una profundidad óptica de la línea de 2/3, que equivale a una profundidad óptica del continuo de 2/3 por uno más eta, donde eta de nuevo es el cociente de la extinción de la línea respecto a la extinción del continuo, o la opacidad de la línea respecto a la opacidad del continuo. Y vemos claramente cómo, bueno, se produce este efecto que tenemos aquí, el offset respecto a la, al caso de la atmósfera gris que ya vimos. Esto también lo podemos expresar de modo numérico con esta fracción, donde F es la fracción del flujo el flujo extinguido por las líneas, o el flujo que se ve em, bloqueado, más bien, no extinguido, bloqueado por las líneas. Es la fracción del flujo total bloqueado por las líneas. Entonces tenemos la comparación esencialmente entre el flujo
el flujo en prima, que es el flujo del caso con líneas, respecto al flujo que se tendría para un caso de una atmósfera sin líneas de absorción. Si integramos respecto a la frecuencia, por supuesto, obtenemos el flujo total o volumétrico en el caso con líneas respecto al caso sin líneas. Y básicamente eso resulta en equilibrio termodinámico local en, en dos, en el producto de la constante de Stefan Boltzmann por una temperatura efectiva a la cuarta para ambos casos. Para el caso con líneas y sin líneas, y eso equivale a 1 menos F, donde F, como decíamos, es la fracción del flujo total bloqueado por las líneas de absorción en este caso. Aquí podemos también calcular cómo cambia la temperatura efectiva en cada caso. Es la temperatura efectiva respecto a la temperatura efectiva en el caso con líneas y sin líneas. Y la razón entre ambas temperaturas efectivas esencialmente es 1 menos F a la menos un cuarto. Y como F en general va a ser relativamente pequeño, podemos aproximarlo más o menos con esta expresión 1 más F sobre 4 por la temperatura efectiva en el caso con líneas. Esto nos lleva a concluir, por ejemplo, que el Sol, que tiene una F del orden de 14% el 14% de su flujo está bloqueado por líneas, va a tener una temperatura efectiva del continuo más alta de alrededor de un 3.5% respecto a su temperatura efectiva real. Entonces, en el continuo nosotros vemos una especie de cuerpo negro a 6000 kelvins en lugar de la temperatura efectiva del Sol, que es del orden de 5700 kelvin. Y bueno, es una forma, evidentemente es una forma también de analizarlo en términos de temperatura efectiva en lugar de la opacidad que estamos viendo aquí, el análisis de opacidad que estamos viendo aquí, pero esencialmente es idéntico el proceso. Y obviamente lo vemos en este caso también, ¿no? Vemos cómo cambia la temperatura del continuo en las capas más profundas para los casos donde tenemos el bloqueo de línea respecto al caso de atmósfera gris, que sería sin líneas. Y bueno, este es lo que se conoce como el efecto de backwarming que habíamos discutido. Los efectos en la superficie se pueden caracterizar por la tasa de enfriamiento efectiva que ya habíamos visto antes. Recordemos que esencialmente es la diferencia entre la función fuente menos la intensidad promedio, monocromáticas ambas, escaladas por la extinción a esa misma frecuencia, también monocromática. Y en este caso, los efectos en la superficie van a depender de la frecuencia en la que estemos trabajando. Por ejemplo, aun cuando estamos en equilibrio termodinámico local y la función fuente se puede aproximar por una distribución de cuerpo negro a altas frecuencias, es decir, del lado de ultravioleta, por ejemplo, J va a ser mayor que B, que la distribución de cuerpo negro. Por lo tanto, vamos a tener un efecto neto negativo en esta ecuación, dado que este término va a dominar sobre el de la función fuente, recordando que la función fuente es equivalente, es esencialmente igual a la distribución de cuerpo negro, monocromática también a cada frecuencia. Mientras que del lado de baja frecuencia, es decir, por ejemplo en el infrarrojo, va a dominar, J va a ser menor que B y va a dominar la función fuente, por lo tanto vamos a tener un efecto positivo. Recordando que en estos casos, cuando tenemos un efecto positivo, esencialmente estamos hablando de enfriamiento, se retiran fotones, hay un efecto neto de retirar fotones de la superficie, mientras que cuando tenemos un término negativo, tenemos un calentamiento local, como ya lo habíamos discutido. Entonces, lo primero que podemos ver también es el caso de las líneas fuertes en equilibrio termodinámico local. En este caso, la opacidad, perdón, el diferencial de la profundidad óptica monocromática se puede escribir como el diferencial
profundidad óptica en el continuo más el diferencial de la profundidad óptica en la línea. Y esto se puede escribir en términos del cociente eta que ya habíamos discutido en la figura anterior, que esencialmente, como decíamos, es el cociente de la opacidad de la línea respecto a la opacidad del continuo. Y por lo tanto, la profundidad óptica del continuo se puede escribir simplemente como, como esta fracción de 1/1 más eta, el cociente entre las dos opacidades. En este caso, para líneas fuertes, la intensidad media va a ser del orden de un medio de la distribución de cuerpo negro, lo que vemos claramente que va a dominar el término positivo, lo cual va a producir un enfriamiento neto local, que es lo que vimos justamente en la figura anterior, donde para el caso de una eta muy grande, como habíamos visto, eta igual del orden de 99, por ejemplo, teníamos un enfriamiento neto grande en la superficie. El caso de las líneas de scattering lo podemos aproximar usando el formalismo del átomo de dos niveles, como lo habíamos visto antes. En este caso, la intensidad promedio va a ser del orden de la raíz de epsilon por la distribución de cuerpo negro, donde recordemos que epsilon es la probabilidad de absorción o destrucción de fotones a una cierta frecuencia. Y como estamos hablando de un caso de líneas de scattering, epsilon por definición debe ser pequeño, debe ser un número pequeño. La mayor parte del efecto va a ser scattering y vamos a tener poca destrucción en general, una probabilidad de destrucción pequeña. Entonces, en ese caso, J, la intensidad media debe ser mucho más pequeño que la distribución de cuerpo negro a esa frecuencia. Y la diferencia entre la función fuente de la línea y J, la intensidad media, la podemos aproximar como este cociente entre la probabilidad de destrucción y la raíz de la probabilidad de destrucción, que de nuevo, como epsilon es muy pequeña, la raíz de epsilon es aún más pequeña, entonces nos queda aproximadamente igual a epsilon por la distribución de cuerpo negro. Eso si lo escribimos en términos de la función de enfriamiento que habíamos estado viendo, que es esencialmente la diferencia entre la función fuente menos la intensidad media, nos queda al final, se reduce a esta expresión, que finalmente se reduce a esta expresión. De nuevo vemos que como J es mucho menor que B, esta expresión está dominada por epsilon, el producto de epsilon y B, o lo que ya habíamos visto aquí en la diferencia entre S y J. Con esto podemos ver que claramente que en la superficie el efecto de las líneas de scattering no es importante, no produce una gran cantidad de enfriamiento o calentamiento. Y si consideramos el scattering del continuo, ya sea las transiciones ligado libre o libre-libre, en general su efecto también va a ser muy pequeño. Vamos a tener que en general este se va a aproximar a B en todos los casos. Y esto lo podemos ver también claramente en este diagrama donde tenemos aquí el caso gris que ya habíamos visto, el caso de la atmósfera gris, y estamos viendo también el efecto de las líneas en equilibrio termodinámico local, las líneas fuertes en equilibrio termodinámico local que vimos antes y las líneas de scattering. Y vemos cómo en la superficie las líneas de scattering esencialmente no producen ningún enfriamiento relativo al caso gris, mientras que las líneas en equilibrio termodinámico local, como vimos ya antes, sí producen un enfriamiento importante respecto al caso gris que estuvimos analizando previamente.